Popular tiene un sentimiento especial. Nos conocimos con Felipe hace muy pocos días, de una forma maravillosa y estas extraordinarias en la peluquería. ¿Puedo contar, Felipe? Tenemos el mismo peluquero. Y peluquero, ¿cómo se llama? Sí, el peluquero. Entonces, yo que no me puedo quedar callado, lo saludé porque finalmente este señor es el peluquero también de Felipe y un señor muy querido. Y bueno, me encuentro con una persona extraordinaria. Y doctor Felipe, ayer escuchábamos, y hoy, y antier, las noticias últimas que sacó la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre el tema de las reservas probadas de petróleo para los próximos años, 7.5 años, y si soy impreciso me perdona, para el tema de petróleo y 7.2 años para el tema de gas. Y comenzamos todos a preguntarnos, pues 7.5 años y 7.2 años no es mucho, con lo cual por lo menos le llamamos la atención. Y también hablábamos o escuchábamos de la suspensión del campo eólico de Enel en La Guajira, y eso es energía eólica y es energía limpia y es transición energética, con lo cual algo está pasando. Y por supuesto en materia de hidrocarburos, la pregunta es cómo sopesar, por supuesto, el impacto social y económico de la transición energética en un horizonte de tiempo complicado. Estamos a 2030, vista, si uno cuenta 7 años, a partir de hoy estamos hablando de 2030, y el tema de la renovación de los contratos y todo lo que se dice que es muy complicado, pero que también ha sido como muy opacado con la reforma de la salud, con la reforma laboral, que logró pensionar. Pero hay un tema muy importante, doctor Bayón, ese día me corregiste, en el tema energético, y gracias por aceptar esta invitación personal que te hice ese día, porque todavía estabas en Ecopetrol, estabas complicado, pero muy generosamente me diste tu celular y yo atrevidamente hice uso de él para que esta comunidad hoy te escuche. ¿Quién es Felipe? Felipe Bayón es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, tiene 3 décadas de experiencia en la industria de petróleo y gas. Inició su carrera profesional en Cocol y antes de llegar a Ecopetrol había trabajado durante 20 años en la petrolera británica BP, en donde fue vicepresidente senior para América Latina y director del grupo de respuesta de aguas profundas. Al grupo Ecopetrol llegó en el 2016 como vicepresidente ejecutivo, tenía una perspectiva técnica, organizó el mejor equipo que le permitió más tarde los excelentes resultados que, por supuesto, Felipe has dejado en esa organización tan importante para el país. Me puedo extender muchísimo, pero sobre todo tienen ustedes hoy, o tenemos nosotros, el orgullo y la honra, Felipe, de tenerte acá, de tal suerte que te doy la bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Sé que tienes la agenda medio enredada desde hace muchos días, pero la comunidad del Foro de Presidentes hoy te da la bienvenida. Bien. ¿Te quieres mover con este fijo? ¿Cómo lo quieres? Ahora, buenos días. Buenos días. Y pues muchas gracias por la invitación. La parte de la historia que no conoces es que el papá del peluquero también fue peluquero mío. Ese pedacito de la historia que contaba. Tema de hace muchos años. Entonces, pues, un gusto estar con ustedes el día de hoy acá. Tengo un material, yo creo que más para dar un contexto. Algunos de los temas que ustedes me preguntaban ahorita al entrar, el tema de reservas, podemos hablar de reservas, de recursos, de cómo por lo menos desde mi visión estoy viendo el tema en el país. Podemos hablar del fondo de estabilización, las declaraciones del exministro Campo del día de ayer, o sea, todas las cosas que quieran hablar, con mucho gusto podemos hablar. Y tengo un material que les dejo, además, para que ustedes lo puedan consultar. ¿Sí me están oyendo bien? Sí, gracias. Y bueno, acá por esta lámina que es seguridad industrial. Ahora sí, se oye mejor. Gracias. Seguridad industrial, y este es el número de incidentes registrables por millón de horas hombres, es digamos un indicador, un KPI que se utiliza en todas partes del mundo en la industria. Y pues de uno, eso es casi 3, eso es un número elevado para la industria, y el año pasado acabó en punto 33.
Y yo podría decirles, miren, si yo les muestro esta lámina y nada más, por eso me voy tranquilo a mi casa ahorita más tarde. Y es el tema de que las personas vuelvan a sus hogares, vuelvan a sus campamentos de la misma o de mejor forma en la cual llegaron a trabajar ese día. Es una industria, primero, pues que Ecopetrol tiene 18.000 empleados directos y 130.000 contratistas. Entonces, desde el punto de vista de actividad, de exposición, trabajar en alturas, con químicos, con presión, temas eléctricos, espacios confinados, excavación, en fin, tema de seguridad vial. No sé si han visto, en estos días ha habido muchas noticias sobre el tema de seguridad vial. ¿Cuál es el viaje más seguro que uno puede hacer en la vida? El que no hace. Términos de, oiga, necesito hacer ese viaje, necesito hacer esa actividad, está bien planeada. Y ese es un estilo de cosas que van detrás de esto. Habiendo dicho eso, en el mes pasado Ecopetrol tuvo 2 fatalidades, en abril, en un equipo directo de Ecopetrol. Ayer me comentaban algunos temas, no voy a entrar en detalle porque eso pues está en investigación, pero es un tema en muchos de los espacios donde ustedes están, donde participan, donde interactúan. El tema de seguridad es absolutamente fundamental. ¿Cómo es el tema de seguridad en construcción en Colombia? Es un tema que ha avanzado un montón, 20, 30 años, pero todavía hay muchas cosas para hacer. Bueno, contarles un poco, y esto pues podría uno devolverse mucho más atrás. Ecopetrol cumple 72 años este año, como digo, sus primeros 72 años, digo yo. Algunas de las cosas que han sucedido en estos últimos años. 2016, ¿alguien ha oído hablar de Reficar? Pero posiblemente no por temas operativos, no por temas de la calidad de los combustibles que producen, sino por temas de corrupción. Yo les digo, Reficar el último año tuvo los mejores resultados de la historia, dio muchísima plata. Y Reficar en los últimos años, por existir Reficar, le ha ahorrado al país $12.500 millones en importaciones de combustibles. El dólar no sé cuánto nació hoy, pero multipliquen por la tasa de cambio del día de hoy. Es mucha plata. Es mucha plata que habría que sacar de algún lado, como país. Y pues también cuando estuve en Ecopetrol, me decía, mire, toda la colaboración con todos los entes de control, todo lo que se necesita hacer. ¿Qué tenemos que hacer como administración? Que las refinerías no operen bien. Eso fue en 2016. Y les cuento una anécdota que no es muy conocida. Yo entro a Ecopetrol en febrero del 2016. En julio nos vimos, digamos, con un dilema, un desafío desde el punto de vista técnico muy complicado, y era la posibilidad de tener que parar la torre de crudo. La torre de crudo es el corazón de la refinería. Esto arrancó en octubre del 2015, la operación de la refinería con esta primera planta de las 34. Son muchas plantas, hagan de cuenta una orquesta que está tocando con la misma partitura. Y en julio teníamos que decir si parábamos o no la torre de crudo de la refinería, porque se estaba llenando de sal. El crudo viene con sal. No le quita la sal antes de meter el crudo a la torre, procesan, sacan los digamos, destilados que varían en la torre, y la decisión era parar o no parar. Finalmente se hizo el procedimiento de limpieza sin parar la torre. Después vinieron compañías internacionales a decirnos, oiga, ¿cómo hicieron? Por favor, explíquenos. ¿Ustedes se imaginan haber tenido que parar Reficar? Que esos son el estilo de cosas pues, que uno tiene que lidiar en este estilo de operaciones. Y hubiera tenido un impacto importantísimo para el país. 17, se perfora un pozo exploratorio, el pozo Molusco, que salió seco. Se hace el descubrimiento de Gorgon 1. Y después acuérdense de esto, 2017, todo el tema de reservas que está en discusión, los 7.2 años de gas, acuérdense del nombre Gorgon 1. Esto es en el sur del Caribe colombiano. Y si uno se devuelve, aquí está en el 2022 Gorgon 2. Ese es un pozo que se llama delimitador. Uno hace un pozo y descubre, por decir algo, si el yacimiento fuera esta mesa, hacemos un pozo acá, digo, tengo hidrocarburos, y después me muevo acá y hago un pozo delimitador y digo, ya sé más o menos qué tan grande es esto.
Eso es lo runoso. O sea, ese pozo da un nivel de certidumbre mucho más alto. Ahora el tema es cómo se van a desarrollar esos yacimientos. Entrada en el Permian en Estados Unidos. Y les voy a contar, el Permian es donde se hace fracking en Estados Unidos. ¿El fracking es bueno o es malo? Cuéntanos. Depende. Yo les voy a contar. Miren, por definición, cualquier cosa que hacen en la vida tiene impacto. ¿Ustedes saben cuál es la huella de carbono promedio de cada uno de ustedes? ¿No? El país son unas 300 toneladas de CO2 al año. 300 millones de toneladas, perdón. Somos 50 millones de colombianos. Cada uno de nosotros pues, es dueño de 5 o 6 millones de toneladas. ¿Qué estamos haciendo con eso? Nada. Entonces uno dice, no, es que este es un problema de alguien más, ¿no? Del gobierno, de planeación, del Ministerio de Medio Ambiente, del Congreso, de las compañías. El tema ambiental, por eso, pues yo personalmente lo entiendo de una manera un poco más amplia. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de todo eso. Entrada al Permian, les decía, es una operación, pues a mí me costó como 7 o 8 debates en el Congreso, una investigación de la Contraloría. ¿Por qué? Porque cuando entramos al Permian en el 2019, en noviembre, ¿qué pasó en marzo del 2020? Pandemia. Y la pandemia hizo que tuviéramos que pararnos en el freno. Y los equipos de perforación, pararnos, no seguir perforando. La inversión, la producción que iba así, se cayó. Y en ese momento pues había mucha incertidumbre. La decisión de pararse tomó en marzo, abril, y en julio más o menos rearrancamos. Para hacer la historia larga corta, pues a mí me acusaba Robledo de haber botado 6 millones de pesos en la canela. El año pasado, esa operación dio 300 millones de dólares de utilidad. Solo el año pasado. Y 50.000 barriles de producción en diciembre. Y la huella de carbono de un barril de fracking en Estados Unidos, en promedio en el mundo es de 50 kilogramos por barril, una huella de carbono, así se mide. En Estados Unidos, en la operación de Ecopetrol con Oxy es de 7.8 kilogramos. O sea, si uno mira el mundo, pues deberíamos cerrar el resto de la producción y seguir produciendo el fracking en Estados Unidos, si el tema son las emisiones. Es por eso, pues un poco la idea y formación de ingeniero, los datos fundamentales siempre ponerlos dentro del contexto. Se inauguró el primer parque solar de Castilla, les voy a hablar un poquito de eso. Cuando llegó Ecopetrol, pues, mirando el tema de poder hacer solar, me decían, ingeniero, eso aquí en Ecopetrol no funciona. Siempre para alguien lo más fácil es decir que no. Y no funciona porque es muy costoso. Los costos de la energía solar no dan. Hoy en día pues, Ecopetrol tiene 200 megavatios, por lo menos esa era la cifra que entregamos en marzo. Programas de mejora de calidad de combustibles. Eso tiene que ver con quitarle el azufre a la gasolina y al diésel. ¿Ustedes han visto la nata que se hace en Bogotá, en el occidente, por las mañanas? Parte de eso es, hay material particulado, hay contaminación. ¿Alguien de Medellín? Bueno, inversión térmica en marzo y abril y octubre y noviembre, todos los años, en Medellín, el material particulado que sacan los motores de combustión no sale, no sube porque hay nubes. Y la contaminación en Medellín es complicada. Me decía un señor, ya bastante mayor, me decía, mire, desde chiquito nosotros nos íbamos en marzo y en abril a Coveñas. Y después me decía que era por eso, por el tema de la calidad del aire en Medellín. Entonces se ha hecho un programa muy bonito de calidad de combustibles y es un tema de salud pública, porque el material particulado se mete en los pulmones de las personas. Plan de contingencia, pues todo el tema del COVID, podemos hablar de eso, todo el tema del apoyo al país, al apoyo al país. 2021, adquisición de ISA. Si les puedo dejar un mensaje, es dentro del contexto de la transición energética, y hablemos de eso, porque la transición no es una receta. Uno pues en Google tradicionalmente o en ChatGPT podemos hablar de inteligencia artificial también si quieren.
Uno entra y le dice, oiga, ¿cuál es la receta de transición energética? No es que salga una receta que no copie. Depende del país, depende de la realidad, depende del momento, depende de mil cosas. Y eso sería interesante también que pudiéramos hablar un poquito de eso. Pero en ese contexto de transición energética, un tema que me parece crítico es que sin transmisión de energía no hay transición. Es el punto de la Guajira. Uno puede tener todos los aerogeneradores que uno quiera, en tierra, en el mar. Si uno de esos electrones no los puede traer, no es nada. Si uno tiene todos los parques solares en el Meta, en el Huila, en la costa, y no puede traer la energía a los centros de consumo, no hizo nada. Ustedes han oído hablar del IRA en Estados Unidos, 370.000 millones de dólares, digamos, de ayudas y de beneficios para la gente. Gran parte de esa plata, que es un tema del IRA, Inflation Reduction Act, pero es un tema de traer otra vez la, digamos, manufactura a los Estados Unidos, y es inclusive un tema estratégico. Hablando con el senador Manchin, que fue uno de los que lo propuso, decía, no queremos que toda esa tecnología se quede en la China, queremos que esa tecnología se quede en Estados Unidos. Y ese programa tiene mucho que ver con transmisión de energía. Hace un par de años, 2 o 3 años, hubo unos apagones muy fuertes en Texas. ¿Sí? Yo me acuerdo, mis amigos me llamaban y me decían, mire, estamos en una carpa con la ropa de invierno dentro de nuestra sala en la casa. No hay gas, no hay agua, no hay... Y es porque Texas no necesariamente está bien conectado en términos de transmisión. Entonces, el tema de la adquisición de ISA es fundamental, y sobre todo ISA, y hasta marzo de este año, los resultados desde el punto de vista operativo y financieros mucho mejor que la expectativa que se tenía en la adquisición. Entonces también de todo eso, de cualquier cosa podemos hablar. Entrada a Singapur, los mercados están abiertos 24/7. Durante la pandemia, les he hecho un cuento muy rápido, ¿qué pasó con los combustibles? Se dejaron de consumir. El combustible de aviación, el jet, bajó de 30.000 barriles al día a 3.000 barriles al día. Había algunos aviones de la Fuerza Aérea, había unos vuelos humanitarios, o sea, una reducción del 90% en la demanda. ¿Qué hace uno cuando tiene reducción del 90% en la demanda? Empieza a parar líneas de producción, o tiene que botar la gente, o cierra la fábrica. Dice, pues pone el cartelito de cerrado hasta nuevo aviso, y dice, vuelve y arranca cuando se pueda. ¿Qué pasó con la gasolina y con el diésel? También, estuvimos todos guardados 6 meses. Y eso hizo que las refinerías tuvieran que bajar la carga. O sea, procesan menos crudo para producir menos combustibles. Pero yo aquí tengo los campos de producción produciendo. Y si la refinería no los toma, tengo que encontrarle una salida a esos crudos. Y la respuesta fue la China. Que la China siguió refinando y siguió funcionando. Sí, se pagó un montón, pero yo digo, la China nos salvó el partido en su momento. Y eso pues hizo que los vínculos, muchos vínculos históricos con China y con otros países de la región se hicieran más fuertes. Y la oficina de Singapur salió para estar 24/7 y para poder atender los clientes desde Singapur, fundamental. Además hay una cosa, les digo, yo me reuní con el ministro de Industria y Comercio de Singapur después de haber abierto la oficina, cuando fuimos a inaugurarla, y llevamos 3 años trabajando con ellos, y me dijo, mire, esto fue lo que hicimos, cuando ustedes hacen estos requisitos, les bajamos los impuestos al 5 o al 10%, pusieron la oficina a trabajar con nosotros, pues el ministro fue a recibirme y decía, oiga, ¿cómo va el tema de la inversión? ¿Pudieron abrir? ¿Suena conocido o no? Es una visión distinta. Ahorita les he hecho un cuento de Singapur, pues se los he hecho de una vez. Hay un señor que se llama Philip Yeo, que es uno de los fundadores de Singapur. Hay Lee Kuan Yew, cuando Singapur es del 65, es un poquito menor que yo, Singapur. Cuando Singapur se crea, le dicen a este señor, a Philip Yeo, oiga, usted es el encargado de organizar las fuerzas de defensa de Singapur. Tiene un libro muy bonito que se llama Civil Servant, creo que es,
Civil Nor Servant. Ahorita busco el título exacto de Philip Yeo, y es un señor extraordinario. El señor vino 1000 veces a Colombia, muchísimas veces, y trabajó con muchas agencias en el país. Y Philip Yeo me decía, mire, en Singapur no tenemos tierra, ¿qué hacemos? La fabricamos. Y van reclamando del mar y van extendiendo la isla. Si han estado en Singapur, uno le puede dar la vuelta a la isla en 40 minutos. El tráfico funciona muy bien también, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, están haciendo arena con CO2. El CO2, el tema de emisiones de gases de efecto invernadero, cogen el CO2 y con eso fabrican arena. Entonces me decía, no tenemos tierra, la fabricamos. No tenemos agua, la importamos. No tenemos energía, la traemos. No tenemos alimentos, pues producimos algo acá, pero si no los conseguimos. No tenemos gente. ¿Qué hizo Singapur? Recorrió el mundo y dijo quiénes son los mejores estudiantes del mundo, en todas partes, en cualquier país. Se iba donde los estudiantes y le dijo, mire, aquí hay una ciudadanía, el pasaporte y una oferta de trabajo. Y me dijo, ustedes en Colombia tienen tierra, tienen agua, tienen energía, tienen alimentos, tienen gente. Lo único que no han tenido es la capacidad para ponerse de acuerdo sobre qué país quieren. Mensaje profundo. Bueno, compromiso con 0 emisiones netas al 2050. Primer piloto de hidrógeno verde. ¿Hay no hablar de hidrógeno verde? Está en boga, todo el mundo dice hidrógeno. Y les voy a contar en más detalle, pero el hidrógeno verde, hoy se produce un montón de hidrógeno. Se produce un hidrógeno que es el hidrógeno gris. El hidrógeno gris, eso es toda la faceta de colores. El hidrógeno gris es el que sale del gas natural. El gas natural o gas metano es CH4. Entonces uno coge el hidrógeno y el C se junta con el oxígeno y sale CO2. Y va a la atmósfera, gases de efecto invernadero. Hoy se producen 130.000 toneladas de hidrógeno gris. Y el hidrógeno gris se utiliza en procesos industriales y el mayor uso es cogerlo para retirar el azufre de los combustibles y mejorar la calidad. Les explicaba hace un ratito. Hay hidrógeno azul, que es ese mismo proceso, pero quitándole el CO2. Hay hidrógeno verde, que es con energías renovables. Hay hidrógeno blanco, que es el que naturalmente existe en los yacimientos. Pues el año pasado se hizo el primer piloto de hidrógeno verde. ¿Cuál es el tema, el principal desafío del hidrógeno? El costo. Si ustedes compran una materia prima o un insumo para sus procesos industriales, de manufactura, cualquier cosa, y eso les vale 1, y les dicen, oiga, hay que hacer la transición, por ejemplo, de gris a verde, y el verde le vale 6, ¿ustedes qué hacen? No puedo, ¿sí? Ahogo el negocio. ¿Qué puede hacer Ecopetrol? Si yo tengo consumo propio en las refinerías, me puedo apalancar en eso y por eso puedo hacer los proyectos más grandes. Son proyectos, cada proyecto de esos grandes Ecopetrol es de 150 millones de dólares. Son proyectos pues bien intensivos en capital. Puesta en marcha el IPCC, ¿se acuerdan de Reficar? IPCC es el código para la ampliación de capacidad de Reficar. Y el año pasado se llevó la refinería de 150.000 barriles de producción a 200.000 barriles de producción. Y esto es para acompañar el crecimiento de la oferta de combustibles. ¿Qué ventaja tenía este proyecto? Que había unos equipos de la refinería original, de los 60, de la refinería original, que estaban en preservación, estaban muy bien cuidados, no se estaban utilizando. Me acuerdo en el año 18, posiblemente 18, entonces sí, antes del 19, yo les decía, oigan, ¿por qué no usamos esos equipos? Pues imagínense quién va a querer meterle más plata a Reficar. No porque no sea buen negocio, con todo el contexto. Anécdota. Nosotros invitamos al Contralor en su momento, a los políticos, y nadie aceptaba la invitación para ir a Reficar. Porque es más fácil a veces hablar desde el Twitter y no entrar en el detalle de las cosas. Y bueno, el caso es que se hizo la ampliación, y esa ampliación, el año pasado generó muchísima plata. Muchísima plata.
y fue uno de los proyectos en Ecopetrol con 0 accidentes o 0 incidentes. Lanzamiento de la estrategia, eso debería ser 2040, está mal, es 2040 energía que transforma, o sea, es una visión a 20 años. Resultados, entonces pues aquí no los voy a aburrir con todas las cifras, pero está ingresos en amarillo, en el azul más clarito, aquí pues se confundieron los dos colores, pero es EBITDA, el de la mitad, y utilidad. La historia larga corta, 2015 se perdieron 4 billones de pesos. Ustedes ven el precio de crudo, arriba 54, la secuencia llegó hasta casi 199, el año pasado 160 billones de pesos de ingresos, 75 billones de EBITDA, 33.4 billones de pesos de utilidad, el doble en 2021, pero el precio no es que haya subido el doble. Claro, entonces me dicen, el dólar ayuda. El precio cambió como 38% de un año a otro, la utilidad subió 100%. Entonces yo le decía a la gente, pues hay un montón de otras cosas detrás de eso. Del 16 al 22, 22,5 billones de pesos de eficiencias en Ecopetrol. Y siempre pues es una compañía en muchos temas pesados, pero hay muchos desde el punto de vista de utilización de tecnología y de eficiencias y demás. Entonces, pues buenos resultados. ¿Y esto por qué es importante? Porque parte de esto se va al accionista mayoritario. En el 2007, cuando Ecopetrol salió a bolsa y pues, se generó la posibilidad de ser accionista, hoy hay 250.000 accionistas, 12 billones de pesos se le entregó Ecopetrol al Estado. Si rápidamente pasan al 2022, pues se le entregaron 42 billones de pesos. Son 2 reformas tributarias. Regalías, impuestos y dividendos. Entonces, cuando alguien dice, oiga, es importante que Ecopetrol esté relativamente saludable, esta es parte de la respuesta, además de que no nos toque importar combustibles. Ahorita con el tema de la crisis de gas, ¿cuánto pagan ustedes de gas en la casa? 20.000. ¿Quién más? Hay gente que paga más. 100.000. 120. Prende la chimenea. Pero uno no piensa, por ejemplo, si hay o no hay gas. Uno prende la chimenea. El promedio de la factura en Colombia, en la última vez que revisé, 32.000 pesos. Pero hay gente que paga 10.000 o 13.000. Por ejemplo, que si tienen que usar propano butano, ¿sí? GLP, puede ser 100.000 o 120.000 pesos. Por eso es parte, ¿no? En teoría debería, esos propanos y butanos que usa la gente en muchas partes del país donde no hay, digamos, gasoductos, donde no llega el gas, debería reemplazarlos con gas natural. Si tuviéramos que importar gas, esos 20.000 se pueden volver 100.000 o 80.000. Me dice, bueno, no lo siento, ¿cierto? Los 100.000 se vuelven 400.000. Lo sentiría la gente directamente. Por eso es fundamental, es un tema del que yo hablé mucho durante mucho tiempo, el tema de soberanía energética. Que nosotros tengamos nuestros energéticos. En la medida de lo posible, no tener que comprarle energía a terceros. Y eso incluye Venezuela. No quiere decir que no tenga un seguro. Entonces, todo esto va unido al tema de reservas, al tema de los 7 años, y es un poco el contexto que les estoy dando. Entonces, bueno, ahí ven ustedes una gran cantidad de cifras. ¿Quién es Ecopetrol? El Ecopetrol que todo el mundo conoce tradicionalmente es este, que es un Ecopetrol de los primeros, pues va a cumplir 72 años en agosto. Es una compañía que es principalmente de petróleo y de gas. Es una compañía pues, que explora, produce, transporta, refina, comercializa. Ustedes ven 2.000 millones de barriles de reservas, 9.000 kilómetros de oleoductos y poliductos. El tema de seguridad en los oleoductos no ha mejorado, ¿no? Catatumbo, Arauca, está muy complicado. Una producción de un poco más de 700.000 barriles. Y a esa compañía se le sumó ISA, que es transmisión y vías. Y se creó después una división de soluciones de bajas emisiones. Y esta de la mitad incluye gas, hidrógeno, renovables,
captura de carbono, soluciones naturales del clima. Y la idea es que estas dos, que hoy pueden ser 16, 17%, 18% del EBITDA, en el 2040 sean la mitad de la compañía. La otra manera de verlo es, el Ecopetrol de hoy en 20 años tiene que crecer 50% y la mitad tienen que ser negocios de bajas emisiones. Es como crear un Ecopetrol nuevo en 20 años. Ese es el desafío. Pues esta es la hoja de ruta. Siempre habrá posibilidad de modificarla, cambiarla. Para eso son estas cosas, no es un plan de vuelo de un piloto. El piloto sabe a dónde tiene que llegar, pero a veces tiene que modificar las cosas. ¿Cómo nos ven desde afuera? La primera vez que yo vi esta grafiquita, yo estaba sentado en la reunión y Ecopetrol no aparecía. Entonces, pues, era un grupo de presidentes de compañías globales y nos decían, oiga, pues muy interesante, y yo les dije, Ecopetrol, ¿dónde está? Bueno, ustedes no están en el mapa. Después entramos aquí, petroleras tradicionales. Y hoy estamos allá, empresas diversificadas de energía. Y eso es parte de la transformación. Ecopetrol pasa de ser una compañía integrada de petróleo y gas a ser una compañía diversificada de energía. Con la adquisición de ISA, con todo el tema de renovables. Yo digo que Ecopetrol, desde lejos, no es la compañía más grande ni mucho menos. Ecopetrol produce 750.000 barriles, un poco menos. Saudi Arabia produce 12 millones de barriles todos los días, solo el petróleo. Ahorita les cuento que estuve hace 15 días allá en el centro de operaciones en Arabia Saudita. Pero Ecopetrol está sentado a la mesa. Y uno de los temas fundamentales, creo yo, es que Ecopetrol siga estando sentado a la mesa. Que es diferente cuando uno se puede sentar a la mesa y ser parte de las conversaciones. La estrategia, y muy rápidamente, crecer de 10.000 millones de dólares de EBITDA al año a 14.000. O sea, crecer el EBITDA, la generación de valor de la compañía. Y que más o menos la mitad de ese EBITDA venga de negocios de bajas emisiones, que es lo que les decía. Sostenibilidad, entonces alguien me diría, oiga, le quedó mal escrita la palabra. Se le fue una C. A propósito, ustedes ven una R chiquita al lado, está registrado por Ecopetrol. Y es, cuando uno piensa en sostenibilidad, cómo apalancarse en la tecnología y que la tecnología esté en el corazón de la sostenibilidad. Les doy un par de ejemplos sencillos. ¿Se acuerdan del ejemplo del CO2 para hacer arena? Ecopetrol está investigando la utilización de CO2 para hacer material de construcción. O sea, el CO2, en vez de que se vaya a la atmósfera, se vuelve parte de los insumos de la construcción. ¿Sí? Están preocupados los que tienen ladrilleras y demás. Yo voy a mirar a Carlos apenas. Pero es un tema de complementar con otras cosas, ¿no? O el tema de emisiones, lo que les hablaba yo hace un momento. Ustedes vieron que se lanzó un satélite hace poco, el Chivite. En ese satélite iban equipos de Ecopetrol para poder mirar huella de carbono, para poder mirar emisiones. Entonces, utilizar ese satélite y otros satélites, se trajo tecnología de Silicon Valley en unos aviones y se pasó por encima del país y se hizo todo el mapeo de las emisiones. El equipo de Canadá tenía unos equipos que nadie estaba utilizando, no porque fueran obsoletos, estaban ahí disponibles. Ecopetrol levantó la mano por más de $1,5 millones para que los operadores pudieran medir las emisiones. Utilizar eso para saber qué inventario de emisiones existe para poder llegar a la carbono neutralidad. O utilizar, por ejemplo, agua, en el agua de producción. El petróleo muchas veces viene con agua. Hay yacimientos o campos en el país, como el caso de Rubiales, donde por cada barril de petróleo que se produce, hay que producir 49 barriles de agua. Y le dicen, ¿por qué producen tanta agua? El petróleo y el agua vienen juntos. Uno los puede separar en el fondo del pozo, más costoso, pero eso se está mirando y se están haciendo pruebas, o en superficie. Pero esos son más equipos, más instalaciones, más químicos, más energía, más bombeo. Entonces, esa agua se trata y se pone en condiciones para ir a un vertimiento, para devolverla, digamos, a un vertimiento, a un cuerpo de agua. Esa agua, y eso se está haciendo hace muchos años, yo, por ejemplo, la puedo utilizar en cultivos. Y si esa agua yo le meto con nanotecnología, nutrientes,
en vez de fertilizantes, en épocas de verano de sequía, tenga un potencial grandísimo. Digo, para decir, miren las cosas que uno puede pensar en términos de tecnología y de ser sostenibles. Y el otro concepto interesante que se desarrolló en Ecopetrol es el de agua neutralidad. Todo el mundo habla de las emisiones. Yo siempre les digo que el agua ya viene en la fila. Muchos conflictos en el mundo van a ser por el agua. Eso va a suceder. Es que pensamos con el agua. ¿Cuánto pago por el metro cúbico de agua acá? Ni idea. Pero uno sabe perfecto cuánto paga por el celular. Piense un poco esas cosas desde el punto de vista, ¿a qué le da uno relevancia? Es más importante si el plan de datos está o no al día, que si no los chinos empiezan a sobar, papá, me quedé sin datos, entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, generar conocimiento. Ahorita que estamos hablando tanto de inteligencia artificial en estos días, la gente está en pánico, ¿no? No si nos van a reemplazar, sino a quiénes y cuándo arrancan, quiénes vamos a dejar de ser útiles, cómo tenemos que abrazar la tecnología. Aprovecho y me desvío. ¿Ustedes han usado ChatGPT? Mucho. ¿Mucho? Sí. Bueno, yo lo usaba también, pues yo lo uso para algunas cosas. Tuve la oportunidad hace 8 días de meterme en un seminario en ChatGPT. Me senté con el computador, un señor de la India. Sí, que el tipo creó muchas compañías, pues tiene mucho dinero. Y el tipo dijo, mire, yo estoy interesado en enseñarle a la gente que es el tema, no ChatGPT, la inteligencia artificial, porque hay un montón de otros programas que se pueden utilizar. Y el tipo está recorriendo el mundo gratis, haciendo eso lo hizo la Cámara de Comercio, espectacular. Y tuve la ventaja de irme con mi hijo, que tiene 22 años. Que mi hijo, pues que está empezando a entrar en su vida laboral, me decía, ¿qué va a pasar con nosotros los jóvenes? Nos vamos a quedar sin puesto. Y es interesante, ustedes los que han usado ChatGPT no le ponen lo que llaman un prompt, ¿no? Le ponen una frasecita. Cuando uno pone el prompt, ¿de cuántas palabras es ese prompt? 5, 10, 20. El promedio que salía ahí la gente era 15, ¿no? Sí, 15. Bueno. Yo estuve. Bueno, el tipo nos decía, ese prompt debe tener 450 palabras. O sea, es un poco, la tecnología usarla en soporte o en beneficio de su negocio de modelo. No tiene que entender su negocio muy bien, la tecnología es un accesorio. Pero si no la usa uno, alguien más la va a usar, ¿no? Hicimos un ejercicio, con todo el respeto para la gente de talento humano, de recursos humanos. Hicimos un ejercicio para, con una hoja de vida, hacer la descripción de un cargo, analizar la hoja de vida, cuáles eran las ventajas y desventajas del candidato, poder hacer el ranqueo, poder decir cómo lo voy a evaluar, cuáles son las preguntas que el equipo evaluador le tiene que hacer a esa persona, y finalmente esta persona de esta hoja de vida, pues muy buena, pero no tenía el seniority, no tenía la experiencia, no ha tenido tantos años en algunos cargos, escribirle una comunicación diciéndole, oiga, gracias, usted es un súper candidato, no queremos pues que en este cargo, pero usted podría aplicar a estos otros cargos, nos gusta su perfil. ¿Cuánto creen que nos demoramos haciendo eso? 15 minutos. Y yo de mi experiencia decía, si yo le pido esos recursos humanos son 2 o 3 semanas. Le eché en cuenta a un amigo que es gerente de una compañía en estos días y me dijo, oiga, me dejó usted mal. Yo llegué a mi casa y me trasnoché. Y generé todo y al otro día a primera hora se lo mandé a los recursos humanos y le dije, mire, lleva 1 año usted con esta vaina. ¿No? Además, ¿cuál es la pregunta que está respondiendo ChatGPT? ¿Qué palabra sigue? Eso es todo lo que está haciendo. Eso es lo que hace ChatGPT. Y lo importante es uno poder, en últimas, utilizar sus datos propios, hacer sus aplicaciones, y en este curso pudimos mirar algo desde el punto de vista de aplicaciones. O sea, uno empezar a generar código, pero el ChatGPT le ayuda a hacer el código. Y hay aplicaciones, muchas gratis, casi todas gratis, que hacen eso. Todo esto para decir, es un mundo interesante en el que uno, por lo menos, tiene que estar expuesto, entender algo
y no tenerle miedo, porque la caja de Pandora ya se abrió. No nos podemos devolver 6 meses. Ese ChatGPT en 3.5 salió en noviembre del año pasado. Ya se lo igual que es en el que cobran y saldrán otras versiones. Todos van a tener competencia. Ustedes han visto Microsoft cuando uno usa el Excel, el Word, todo tiene ya inteligencia, el Copilot tiene inteligencia artificial detrás. Entonces, usted le dice a los sistemas, uno todavía usa el Excel, no mucho. Ayer hablaba con un sobrino y me dijo, no, en la banca de inversión que estoy uso eso todos los días y me ahorra un montón de trabajo con las fórmulas, con los análisis. Es realmente un poquito asustador, sobre todo por el tema ético, me parece a mí. ¿Quién define qué es cierto y qué no es cierto? Esa es la preocupación principal. Y antier leía a un señor que escribió una carta con otros 100, digamos, expertos en el tema, diciéndole, una carta abierta al mundo diciendo, frenemos un poquito mientras hacemos regulación. Y el ejemplo que ponía el tipo es, le pidieron a ChatGPT un caso, que generara un caso sobre acoso sexual en una universidad. Y el problema fue que utilizó el nombre de una persona real como el indicado. Generó artículos de prensa, ¿Qué le pasó a esta persona? La acabó. ¿Y cómo sabe uno si eso es cierto o no es cierto? Entonces uno dice, no, mire, esa vaina que nos contó este man esta mañana, eso no va a pasar acá. Yo soy de la era del pre-internet. Y cuando yo empecé no había computadores personales. Hoy este celular tiene millones de veces más capacidad. Bueno, yo hacía Fortran 77, yo perforaba tarjetas. Sí. Bueno, y había un Sinclair que solo tenía 9 dígitos. En fin, el caso es que generar conocimiento es fundamental. Esto es aprender cosas nuevas, aprender cosas diferentes o desaprender. Felipe, ¿nos repite la neutralidad de 2045? ¿Qué es lo que es? Sí, entonces, en el caso de Ecopetrol particularmente, pues utiliza un montón de agua, produce mucha agua, las refinerías utilizan mucha agua para sus procesos, enfriamiento, agua que sale del proceso, en fin, mil cosas, pues intercambiadores de calor. Entonces, ese consumo de agua que hoy tengo, primero lo tengo que tener identificado, cuánto agua estoy consumiendo. Poder decir, la ecuación que se inventó Ecopetrol es coger lo que son vertimientos, o sea, el agua que se devuelve a los cuerpos de agua, y ponerla en cero. Y ya se ha hecho mucho trabajo. Si uno no la puede echar a un río, a una quebrada, en los llanos, por ejemplo, hay muchas restricciones, porque uno no puede echar a una temperatura, a unos volúmenes, o sea, uno no puede cambiar, digamos, los ciclos de agua. Pasar eso a cero, tomar agua del medio ambiente, de un pozo profundo, bajarla a 1/3 y lo que no se pueda reducir en consumo, compensar, como compensa con emisiones. Ese es el concepto de agua natural, señor. ¿Por qué no fui a Tamaulipas a visitarlo por la iniciativa que conozco de Econova, justamente con la sostenibilidad, hablando de los centros de innovación? Ya voy para allá. Okay. La tengo ahorita. Y ahorita hablo de eso. Muchas gracias. Y bueno, pues esto hay que dar plata, ¿no? Y hay que dar resultados. 250.000 accionistas. Bueno, por lo menos hasta ahora, 18 millones de colombianos a través de sus fondos de pensiones son dueños indirectos del petróleo. No sabemos qué va a pasar con el tema de las pensiones. Entonces, cuando uno dice, oiga, ¿quién es el stakeholder? ¿A quién se debe la compañía? No solo el accionista principal o mayoritario, obviamente sí. Ecopetrol está listada en Nueva York, por ejemplo. Y eso desde el punto de vista de gobierno corporativo es bien importante. ¿Ustedes han oído hablar de FCPA? ¿Sí? Foreign Corrupt Practices Act. La ley anticorrupción de los Estados Unidos. ¿Es eso que tiene que ver? Ecopetrol es sujeto a esa ley. Y yo, para explicarle a la gente, le decía, cuando ustedes vayan a Orlando y lleven sus nietos a ver a Mickey Mouse, y el oficial de migración de Estados Unidos les eche mano y les diga, le retengo el pasaporte y pase al cuartito de manera permanente, porque hay un tema de corrupción. Eso sucede.
es una de las defensas de Ecopetrol. Ser sujeto de esa ley. Reservas. Se ha hablado un montón de reservas en estos últimos días. Reservas probadas son estas, este numerito, 2011. Esto es Ecopetrol, esto no es Colombia. Y fíjense que hay un montón de otros números. La intención cuando creamos esta lámina es explicarle a la gente cómo es el proceso, casi que una línea de ensamble de potenciales reservas. Es un tema técnico, es un tema que no es sencillo. O sea, yo siempre he dicho, el petróleo existe en un barril en la superficie. Antes estaba en la idea de un geólogo o de un ingeniero. Y las reservas tienen un componente técnico, que no las pueda producir, y sobre todo un componente económico. ¿Qué pasa cuando el precio se cayó a $25 o a 18? Uno tiene que sacar reservas de sus libros porque no son económicas. Si el precio sube y uno tiene eficiencias, uno puede volver a meter algunas reservas en los libros, porque siguen siendo o vuelven a ser viables. El caso es que, en el caso de Ecopetrol, fíjense que es un poquito distinto al país. Ecopetrol tiene reservas de gas para casi 9 años y el crudo de 8.3 años. Y esto que son las reservas probadas, uno dice, oiga, ¿cuáles pueden ser las reservas totales? Hay que sumarles las probables y las posibles. O sea, eso tiene consideraciones técnicas. Y si uno fuera exitoso en traer esos volúmenes, eso se volvería de 2.011 millones de barriles a 2.866 millones de barriles. Entonces uno dice, oiga, ahí estoy subiendo pues un 40%. ¿Cómo hago para que esas reservas se vuelvan realidad? Que ya son probables o posibles, pues hay que hacer un montón de trabajo técnico y hay que invertir plata. Uno de los temas centrales es que, y esto es una norma de la SEC, del Securities and Exchange Commission de Nueva York, que uno tenga planes de producción en 5 años siguientes. Si uno no sabe qué va a hacer con esos volúmenes en los próximos 5 años, le dice algo al regulador, usted tiene que sacarla de sus libros. Y esto, por ejemplo, le costó, el tema de reservas es tan serio, eso le costó el puesto al presidente de Shell en el año 2003 o 2004. Porque ellos sacaron 50% de las reservas de Shell de un día para otro. Y, por ejemplo, no le avisaron a sus socios, que son los gobiernos de muchas partes del mundo. Y eso generó una regulación muy estricta en términos de reservas. Entonces, este tema está súper regulado. Primer tema, es un tema técnico, es un tema que está regulado. En el caso de Ecopetrol hay 3 compañías auditoras certificadoras de reservas, se llaman, que van y le presentan a la Junta independientemente su visión de las reservas de la compañía. O sea, es un tema muy, muy serio. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué más viene? Hagan de cuenta una línea de ensamble. Aquí está el producto final y está la producción. Entonces, si me devuelvo, entro a una cosa que se llama recursos contingentes. ¿Se acuerdan del nombre Gorgon que les mencionaba hace un momento? Y eso es, primero, pues 2.300 millones de barriles. Y dicen, oiga, ya hay un volumen importante, más grande que las reservas que usted tiene. Entonces, ¿cómo hago? Incluye, entre otras cosas, Gorgon. Hay un montón de proyectos ahí metidos, pero Gorgon, ¿se acuerdan? Tiene ya 2 pozos, y es ver cómo puedo desarrollar ese gas. La visión es que uno puede pensar en que ese gas que está en el sur del Caribe podría ser para el mercado colombiano y por qué no para el mercado regional. Si se va a hacer una línea de transmisión eléctrica, por ejemplo, a Panamá, un proyecto que lleva 20 años, eso tiene un pedazo submarino, en fin, es un proyecto técnicamente complejo, pero sobre todo desde el punto de vista económico, porque pues, son 2 gobiernos poniéndose de acuerdo. Uno podría generar el gas en Colombia, producir el gas, generar energía, y la energía meterla por una línea eléctrica que construya ISA, llevarla a Panamá, y mucha parte del continente centroamericano, de Centroamérica, está conectado por líneas de transmisión. Entonces es un poco decir, oiga, ¿cómo hago para mover la energía de un lado para el otro? Pero el caso es que, pues aquí subirían, si esto otra vez de contingentes pasa a las reservas, subirían los volúmenes. Eso se puede hacer antes de 7 años. Ese es el otro mensaje. Porque es como uno dice, oiga, solo me quedan 7 años y en 7 años se acaba el mundo. Todos los años se reemplaza la producción y se va empujando ese límite, el abismo se va empujando un poco más lejos. Pero pues ahí lo que se hizo fue identificar dónde estaban los recursos potenciales. Me dice, bueno, ¿qué hay más lejos?
recursos descubiertos. O sea, yo ya sé que están esos recursos, pero tengo que hacer más trabajo técnico. Y ahí está el pozo Uchuva. Uchuva está como a 70 kilómetros de Riohacha y de Santa Marta, más o menos, en el mar. Gorgon, 2.400 metros de agua, o sea, de la superficie del mar al fondo. Uchuva, unos 850 metros. Y ahí ven un 3.000. Eso podrían ser 3.000 millones de barriles. O sea, un poco el mensaje que les quiero dar es: hay identificados unos volúmenes. No todo esto va a funcionar, como toda la vida. Hay cosas que van a funcionar, otras mejor, otras no, otras menos bien. Pero se han identificado ya unos volúmenes que se pueden convertir en reservas. Esto no existía hace 6 o 7 años, esta visión. Y Ecopetrol es un explorador joven, relativamente joven. Antes las compañías internacionales exploraban y Ecopetrol después se asociaba si quería o no. Y dice, bueno, ¿qué más hay allá? Entonces, en la cabeza de los geólogos, los geofísicos, los geocientíficos, hay otros 6.000 millones de barriles. Entonces, esto no lo puedo sumar aritméticamente, pero de 2.000 millones, pues fíjense el panorama que podría tener. Pero esto es algo que hay que explicarle al país, de manera técnica, así con tranquilidad, y decir qué se está haciendo. Si ustedes me dicen, oiga, ¿debería haber más contratos de exploración? Yo creo que sí. O sea, no tengo la menor duda. Hoy hay contratos que no se pueden operar por orden público. Hay sitios donde uno no puede ir, que están parados por fuerza mayor. Y aquí pues están las representaciones geográficamente donde están y los equipos que perforaron estos pozos. Estos pozos en los descubrimientos son del 2022, de antes del 7 de agosto. Voy a preguntar eso en el cuadro anterior, ¿qué está ya, digamos, autorizado? El cuadro anterior, como de... Todo está en contratos vigentes. Ok, eso ya estaría, Ya. cuenta con los 6.000 Todo eso es millones. en lo que ya está. Pues, es un potencial. Es como cuando tú haces un pronóstico. Y dices, oiga, el pronóstico de ventas de mi compañía es X, pero tengo que montar otra línea de producción, ampliar la bodega, contratar 32 personas, meterle $5 millones. Pero dices, oiga, veo el potencial, tendría cómo hacerlo. El offshore tiene menos problemas con las comunidades. En teoría. Sí, pero igual, pues hay un montón de comunidades, pero es en teoría más fácil. Entonces ustedes vieron la noticia de Mel de ayer, ¿no? Difícil, difícil. Porque uno dice, y mire, yo cuando estuve con el presidente Petro le dije, usted como presidente, usted no me ha pedido ninguna recomendación, ningún consejo, pero yo le diría algo, si algo puede hacer usted, es garantizar que los proyectos de renovables de La Guajira se hagan en tiempo y en forma. No, pero eso es de las compañías, señor. Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio del Interior, Ministerio de Minas y Energía, esos son ustedes, eso es usted. Y parte del riesgo que yo veo, y yo creo que algo de eso va a suceder, y es el anuncio de ayer, muchas de estas cosas se van a empezar a demorar. Y cuando digan, no, es que tenían que entrar 2.000 megas, o 1.000 megas, o 3.000 megas este año, no, ya no entran. O no solo en él, sino otras digan, miren, me voy y me llevo esto a Uruguay, a Brasil, a Chile, a Estados Unidos. Sí, sí, dicen, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Esa es parte de la preocupación. ¿Esto es gas o esto es petróleo? Esto es gas, gas. Sí, o sea, Gorgon y Uchuva es gas. Y las reservas anteriores que nombrabas de los son... Aquí, sí, estos 2.000, entonces tienen 25% gas y el resto es petróleo. Pero aquí le podría sumar yo 2 terapias cúbicos de gas. Hoy hay 3 en el país. Aquí le sumo 2, aquí le sumo 5, aquí le sumo 18 terapias cúbicos. O sea, aquí podría sumar 70% de lo que ya tiene el país en reservas, porque tiene con petróleo y gas. Aquí 2 veces y aquí 9 veces. Sí, tenemos reservas de gas, pero de petróleo eso no se ve. No, pues, digo, están ahí también metidas. Están ahí metidas. Pero el petróleo, pues uno podría decir, mire, es que si el 14% de esto es gas, el 80% de esto es petróleo. ¿Sí? O sea, hay 1.6, 1.7 billones de barriles de potenciales reservas.
O sea, hay potencial, pero hay que ir a buscarlo, hay que hacer el trabajo. Y lo otro es que lo que se llama el time to market, que es desde el momento en que yo descubro algo hasta que lo pongo en producción, históricamente pasan 14 años, 12 años, 10 años, depende del proyecto. Va uno, hace el estudio de impacto ambiental, lo presenta, la consulta popular, la consulta de no sé qué, el proceso de la consulta. ¿Sí? Todas esas cosas. Son 12 años. Entonces, estos proyectos pues duran más que 4 años de un gobierno, pero hay que decir, oiga, ¿cuál es la visibilidad que yo tengo en el mediano y el largo plazo? Para esto, una experiencia súper chévere. Yo en su momento me reuní con el presidente de la compañía petrolera de Turquía. Dice, bueno, ¿qué tienen que hacer con eso? Turquía importa prácticamente todo el gas, mucho de Rusia. Buena idea uno estar dependiendo de Rusia en energía, en gas. Pues los alemanes, ustedes saben que están haciendo, ustedes saben que en Alemania se reactivó la minería de carbón. Dice, no puede ser. Porque es que uno en la vida se estrella con la realidad. Un amigo en Alemania me decía, oiga, yo no puedo llevar a mis hijos a la piscina pública porque no se puede calentar el agua. Para un alemán eso es de no creer. Es eso no puede estar sucediendo acá. Y el invierno pasado fue muy suave. Y los depósitos de gas en Europa estaban llenos de gas ruso. Este año, ¿cómo los van a llenar otra vez? Es que en los temas de geopolítica y esto pues están absolutamente ligados. Hoy en día, España podría recibir todo el gas licuado, a no hablar de LNG, en un terminal que hay en Cartagena. La importación que se hace de gas líquido. Eso es gas congelado, el gas se vuelve líquido, lo transportan en un barco, lo lleva a una planta y lo vuelve gas y lo mete en los sistemas. Eso en Cartagena existe para el respaldo de las térmicas. Eso se llama LNG. Más o menos el 30% del gas que ha recibido Europa desde la guerra de Ucrania viene de los Estados Unidos, de fracking. Y los americanos, hablando con el secretario de Energía anterior del gobierno anterior, decía, el gas es un elemento estratégico en el relacionamiento de Estados Unidos con sus aliados. Entonces, ¿el cuento dónde iba? España puede recibir prácticamente todo el gas licuado que necesita Europa. Pero los franceses no han dejado hacer los gasoductos entre España y Francia. Y ahora la discusión es, no dice, eso no sucede, es claro que sucede. Entonces yo decía, oiga, ¿por qué? Pues uno, porque pueden hacer sus sistemas de generación en Francia menos competitivos si tienen gas pasando por el territorio francés. Y claro, el tema ambiental también, ¿no? Entonces dice, no, hagamos la tubería, pero decimos que es una tubería de hidrógeno. Es que la realidad se le impone a uno a veces en formas en que uno no espera. Esto para decirles, hay un montón de potencial en Colombia, hídrico, obviamente, pues tenemos un montón de empresas. ¿Fácil hacer una próxima represa en Colombia o no? Imposible. O muy difícil, ¿no? Muy difícil. Bueno, potencial eólico. Pero es la energía más barata. Es la energía más La barata. energía más barata. Lo razonable sería empezar a planear hacerlo de una vez. No, y alguien me decía, mire, en Antioquia tenemos yo no sé cuántas represas visualizadas. Un montón. Hay Y de un estas, cachozo lleno de agua. no, yo no dice, oiga, puedo generar acá y el agua que sale después de generar la meto en otra y en otra y en otra. Hay una gran cantidad de cosas desde el punto de vista de optimización que se pueden hacer. Pero ambientalmente y desde el punto de vista de comunidad se ha vuelto muy difícil. El reinado de las O- minorías. O desde el punto de vista de lo que es también uno estar expuesto a temas, o sea, el cambio climático es el tema de emisiones, pero también es el tema de adaptabilidad. ¿Qué pasa si en la costa colombiana el nivel del agua sube en el mar 1 metro? O en el río Magdalena. ¿Quién está pensando en eso? Bueno, adaptabilidad natural.
Y el clima va a cambiar eventualmente. Recursos geotérmicos. Esto es calor de la tierra. Ecopetrol firmó en marzo un acuerdo con una compañía y con la CHEC de Caldas para hacer al departamento de Caldas autosuficiente en generación de energía, utilizar la energía de la geotermia, del subsuelo. Es súper eficiente. O sea, eso puede generar contra una capacidad instalada del 90% de la capacidad que uno tenga. Ustedes, eso se llama el factor de planta. ¿Cuánto genera un panel solar? 17%. O sea, si uno pone un panel, está generando el 17% en promedio de la capacidad instalada. Eso quiere decir que para generarlo de un panel necesito 5 paneles o 6 paneles. Sí, por eso los temas de extensión son tan complicados. Por eso no es tan fácil decir, no, yo reemplazo 1000 megavatios de hidráulica con 1000 de solar. Eso equivaldría a 170 megavatios de solar. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y el otro tema de los renovables es la disponibilidad. El sol o los paneles solares se generan cuando hay sol. Y los aerogeneradores eólicos cuando hay viento. Y cuando no, pues no generan. Sí, hay tecnología, se ha avanzado un montón. Pero por eso es que los renovables tienen que ir compensados o tienen que ir con otras fuentes de energía. Y hay diferentes aproximaciones. Uno podría decir que el renovable empieza a complementar la hidráulica, el gas, si tengo algo de carbón, a veces genero con fuel oil, 1000 cosas. Discusión sobre la energía nuclear. ¿Colombia debería mirar eso o no? Claro que sí. Estaba leyendo la semana pasada, Estados Unidos está arrancando el generador, la planta de nuclear más grande, pues más reciente, un proyecto que lleva 10 o 12 años o más, costó 2 o 3 veces. Y hoy dicen que está entrando en el momento perfecto. La nuclear no tiene, desde el punto de vista de emisiones, impacto. El problema son los residuos. ¿Qué hace uno con los residuos de una planta nuclear? Los entierra para siempre, ¿no? Y uno ve en las películas y entierran esto debajo de los desiertos en Estados Unidos o en otras partes del mundo un poco menos responsablemente. Yo diría, bueno, ¿qué pasa con la nuclear? Es que son proyectos muy grandes. Hay gente que está trabajando, una planta nuclear puede tener 2.000, 2.000, 3.000, 4.000 megavatios, son grandes, y Pablo tiene 2.500, más o menos. Una planta nuclear entre 20 y 200 megavatios, son chiquitas. Y tuve oportunidad de conocer a un físico italiano que lo que está trabajando es un negocio para coger los residuos de las plantas grandes nucleares y utilizarlo como insumo o como combustible de las plantas pequeñas. Concepto de economía circular. Entonces, en vez de enterrar ese residuo, lo reutilizan otra vez para generar energía. Y no sé si han visto que Bill Gates está invirtiendo pues, bastante dinero en temas de energía nuclear. En tecnología. Y es para eso. Y tenían una prueba lista. Están diciendo que no es una buena inversión, o sea, demasiado tiempo, 20 años. Sí, pero 20 años no es nada, como dice la canción. Pero fíjate una cosa, si tú hoy supieras que en 20 años tienes eso resuelto, uno dice, oiga, Es invertirlo ya en algo concreto, claro. no 20 años. Sí, pero es que si no inviertes hoy en tecnología, hay cosas que tú hoy dices, oiga, el concepto, el proof of concept o el caso de negocios es válido, pero necesito un montón de trabajo para hacerlo viable. Yo me acuerdo de la discusión hace 20 o 25 años donde decían el negocio solar es un pésimo negocio. Se cerraron las plantas de paneles en Europa y en Estados Unidos. No pueden competir con los chinos. Y en ese momento instalar un megavatio costaba $1 millón. Hoy cuesta 300 o 400 mil dólares. Una reducción del 60%. O sea, ¿cuánto cuesta un vehículo eléctrico hoy? $70. En pesos, pues un montón. Pero eso no quiere decir que uno no siga invirtiendo en tecnología para tener vehículos eléctricos. Esas inversiones son de 10, 15, 20 años. Yo creo que la energía nuclear puede definitivamente ser un cambio importante, no solo fisión, fusión también. Que recientemente lograron generar más energía de la energía consumida. Estaba viendo un programa hace poco
Y una de las digamos, ingenieras que está en el tema decía, durante unos nanosegundos utilizamos el equivalente a toda la energía que consumen los Estados Unidos. Entonces todo eso lo tienen que resolver. Esos son 10, 20 o 30 años. Pero hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Bueno, o sea, el país tiene un montón de potencial, eso es lo que les quiero decir. Pero otra vez, ¿de qué me sirve tener todos los paneles instalados, todas las turbinas instaladas, si no tengo cómo traer? Entonces, ¿fácil hacer una línea eléctrica hoy en día? Ustedes saben que Bogotá está en riesgo de desabastecimiento eléctrico por líneas eléctricas. ¿No? ¿Sí? En los proyectos están los diseños. Hay muchos temas con municipios aledaños que dicen no. Bueno, no los quiero alarmar. Pero bueno, fíjense por ejemplo cómo solucionan un problema de esos. Si yo tengo un derecho de vía con unas líneas eléctricas, ¿por qué no pensar en que esas mismas líneas eléctricas lleven más electrones? Le subo la capacidad de esas líneas, y eso técnicamente se puede hacer. O utilizo una cosa que se llama electrónica de potencia, o por ejemplo le meto bancos de baterías a la entrada y a la salida. Entonces genero, no la están necesitando en el mercado, entonces la guardo. Cuando la necesitan, mando por la línea. Y si ya no la necesitan, la almaceno otra vez. Entonces, es otra vez a través de innovación y tecnología mirar soluciones. Y una línea de esas se puede reforzar en 2 años y el proyecto no dura 8, 10 o 12 años. Entonces, ¿Cómo se llama? ¿no? Baterías industriales. ISA, por ejemplo, ya hizo un proyecto muy bonito en Sao Paulo, en Brasil. ISA es responsable de la transmisión del 90% de la energía en el estado de Sao Paulo, pues que es el estado más grande del mundo, más o menos, ¿no? En su momento las autoridades dijeron, oigan, tienen que hacer una línea eléctrica para la época de verano donde viene tanta gente a la playa y el consumo se sube. Y se dijo, no alcanzo, no llego. El diseño del permiso. Yo voy a hacer un banco de baterías. Y se hizo un banco, estos son proyectos de $50 millones. Y se hizo en mucho menos tiempo y funcionó. Entonces hay temas de tecnología que hay que seguir mirando. Competitividad. Ustedes hoy dirán, yo no compro un producto o un servicio por la huella de carbono que tenga. Eso va a llegar. Colombia tiene una huella de carbono competitiva. ¿Sí? 108 gramos de CO2 por digamos, unidad de Producto Interno generado. 470 en China, 180 en México. O sea, si uno quisiera, o sea, reindustrializar el país, volverlo un hub, uno en la costa caribe podría pensar en tener un desarrollo importantísimo con energía, con productos, con un montón de cosas. Pero falta como esa visión más regional del país. Esto es reciente, esto es temas de tecnología también. Esto es de Saudi Aramco, de la gente de Arabia Saudita. Lo vimos en marzo. Ellos miden en tiempo real la huella de carbono con información pública, fíjense, de los diferentes países y cuánto están utilizando en términos de emisiones para producir energía. Aquí es el barril de petróleo, pero es una cosa, esto lo van a lanzar pronto, súper espectacular. Un poquito de esto es cuando uno se está bañando en el río sin vestido de baño y se va a bañar del agua. Así va a quedar todo el mundo. Hoy hay satélites que están dando vueltas, sobre todo en Estados Unidos, que miden las emisiones y esa información va a ser pública. Ustedes le van a decir, usted está generando tantas emisiones. Y le dicen, ¿yo qué hice? Y esa información va a ser pública. No quiere decir que por eso no hagan las cosas, ¿no? Porque lo estén mirando, lo estén señalando. Hidrógeno. También en este mapa nosotros no existíamos, hoy estamos ahí. Pero esto no es que uno diga, oiga, voy a hacer un proyecto de hidrógeno. Un proyecto de hidrógeno son 3, 4 o 5 años, $150 millones. Y hay un montón de cosas detrás que hay que hacer, no solo el tema de ingeniería. Los equipos para producir hidrógeno normalmente son electrolizadores. Es un equipo donde uno tiene agua y al agua le pasa una corriente eléctrica y separa el H2O en H y el O. Esos equipos tienen unas listas de espera grandísimas. Perfecto, métase a la cola y en año y medio
usted entra al turno de producción. Como pasa con muchos equipos industriales. En términos de bajas emisiones, cómo producir más gas, biogás, cómo producir gas de los sitios donde manejan residuos en las ciudades. Y eso está inventado y se puede hacer. Bogotá lo podría hacer, con todos los temas que hay con Doña Juana, con cómo manejar los residuos. Eso se puede hacer. Eficiencia energética. Hay algunos sistemas donde más de la mitad de la energía se pierde. Entonces, en vez de generar más, ¿cómo hago para ahorrar? Y con la misma capacidad tener más disponibilidad para la demanda. Hidrógeno, yo les mencionaba 130.000 toneladas de hidrógeno. Ecopetrol tiene el plan de llegar a 1 millón de toneladas. Claro, uno puede pensar en el hidrógeno verde, el presidente habla mucho del hidrógeno verde y eso es parte pues, de lo que se hizo con todas las instrucciones y demás, pero eso toma tiempo. Eso toma tiempo. Captura y uso de CO2. Coger el CO2 de la atmósfera. Hay un proyecto muy bonito que está haciendo Occidental en Estados Unidos. Se llama DAC, Direct Air Capture. Tienen equipos que cogen el CO2 del aire, le retiran el CO2, lo reinyectan y con eso producen más petróleo. Y la parte más interesante es que ponen ese CO2 en condiciones súper críticas, presión y temperatura, y generan energía con CO2, en vez de utilizar gas, por ejemplo. Espectacular. Si uno logra hacer eso, si uno rompe desde el punto de vista tecnológico eso, resuelve muchos de los temas de emisiones. Me decía la CEO de Occidental no hace mucho, me decía, mire, yo iba a hacer 100 plantas de esas, las primeras son de 500.000 toneladas de CO2, o sea, es mucho lo que puede capturar. Con los incentivos del gobierno americano, puedo hacer 30% más de plantas, o que el precio de las plantas de hoy se baje. Fíjense, claro, Estados Unidos lo puede hacer, en términos de los incentivos y demás, pero es tener uno esa visión de más largo plazo. Renovables, soluciones naturales del clima, en fin. ¿Han oído hablar de los combustibles sintéticos que se hacen con CO2? Chile ya lo está haciendo. Entonces uno dice, oiga, esto no es tan lejano, esto no es temas tan complicados. Pues claro, requieren inversión, hay que probar tecnología. Pero uno coge CO2 y lo mezcla con hidrógeno verde y saca pues unos subproductos y después puede sacar combustibles. ¿Quién invirtió en esos proyectos en Chile? La Porsche, por ejemplo. Y ya recientemente tanquearon el primer 911 con combustible ese. ¿Qué ventaja tiene? Que no tengo que cambiar el motor de los carros. Entonces, cuando uno dice, oiga, es que todos los carros tienen que ser eléctricos, $70.000, uno dice, si uno le dice a la gente a partir del 1 de enero en Colombia, todos tienen que comprar vehículos eléctricos, ¿posible o no es posible? Dice, pues no tengo la plata. ¿Dónde lo voy a cargar? En las carreteras todavía se ha avanzado. Pero por eso es que estas cosas hay que hacerlas de manera ordenada. A la gente dice, yo compré un carro eléctrico y ya resolví el tema ambiental, ¿cierto? ¿Cuánto dura la huella de un carro eléctrico en disiparse? 5 años. Todos los minerales, los plásticos, todo lo que se utiliza. Yo compré el carro eléctrico y esa huella, o sea, el impacto que ya causé, demora 5 años en disiparse. Pero pues todo eso es parte, uno no puede ser dogmático o no puede decir, oiga, es que esto es así. Hay una gran cantidad de cosas. Todo esto para decirles, uno no puede de entrada, creo yo, escoger qué tecnología funciona. Hay que también permitir que los mercados funcionen. Es mi visión. Esos son algunos proyectos que se hicieron, parques solares, aprovechamiento hidráulico, más o menos esto es utilizar los mismos fluidos para generar energía. En su momento pues, se compró una PCH, una central hidroeléctrica, también, otra vez con el tema de que el hidráulico es bastante eficiente. Parques solares, estos eran los parques que cuando llegué a Ecopetrol no se podían hacer. Pues ahora todo el mundo se cuelga la medalla de estas cosas. Y lo más bonito, por ejemplo, en este parque, 38% de mano de obra mujeres. Entre 18 y 62 años más o menos. Y tuve oportunidad de hablar con muchas de ellas, gente de la comunidad. Primero, no hubo paros, no dejan hacer paros. Y 2 me decían, oiga ingeniero, ahora que nosotras trabajamos, ahora sí sabemos a dónde se va la plata. Bueno, antes también sabían a dónde se iba la plata, pero ellos manejan
Proyectos súper bonitos. Hidrógeno, pues hay un montón de temas de hidrógeno. Primer bus ensamblado en Colombia de hidrógeno. ¿Saben? La gente dijo, se enloquecieron ustedes. Ahora en el mes de junio tiene que empezar a rodar, al punto de los 20 años. Este bus está pronosticado para que ruede en Transmilenio durante 8 años. Hay que probarlo. Me acuerdo, hace unos 7 años yo me monté en el primer bus articulado de gas. Me dijeron, esta vaina nunca va a andar en Bogotá bien, porque en Suba hay unas lomas y estos buses no llegan, no suben a Suba, me decían. Hoy hay 2.200 buses de gas en Bogotá. Sí, normalmente le dicen que eso no se puede, eso es muy difícil, eso es complicado. Hidrógeno, que es un bus eléctrico. La fuente de energía es el hidrógeno, que almacena una celda de hidrógeno, almacena un motor eléctrico, y esto es diseño colombiano, de la gente de Fanalca, de Marco Polo y de Superpolo. Espectacular, espectacular. Descarbonización, cómo se han ido bajando las toneladas de CO2. Otra vez hay un esfuerzo real para bajar las toneladas. Lo que me preguntaban del agua, reutilización del agua en el 2017 era el 56%, el año pasado 78%. ¿Cómo hago para usar el agua que tengo dentro de mis mismos procesos? Y estas compañías y 11 compañías de ISA ya son carbono neutrales. El primer segmento de transporte, el primer grupo de compañías de transporte, oleoductos y poliductos carbono neutral del mundo, el del grupo Ecopetrol. Ecoreservas, Ecopetrol tiene un montón de tiempo, que históricamente se compró para temas de manejo ambiental, para temas de seguridad, alrededor de las instalaciones, y hace algunos años dijo, ¿por qué no volvemos estas áreas de preservación y conservación? Hoy son 15.000 hectáreas, la idea es llegar a unas 50.000 hectáreas. Y hay muchos proyectos de investigación, de identificación, de fauna, de flora. Es un tema súper bonito, están en todas partes del país. Calidad de combustible, les contaba yo el tema de las partes por millón de azufre. Les cuento una historia, me acordaba con Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín en estos días. Él estuvo en mi oficina en el 2017. Me dijo, necesito ayuda, presidente. Necesito que me prueben la calidad del diésel de Medellín, es un tema inmanejable. Si yo sigo teniendo ese tema de calidad de aire en marzo, abril, digo, este es el problema más complejo que yo tengo en Medellín. Y yo me acuerdo que le dije, mire, hoy no tenemos una solución, tiene 3 meses. Y pues fue una discusión muy dura, muy dura. Él tenía la Procuraduría encima, el Consejo, imagínense. Para hacer la historia larga corta, el 2 de marzo del 18 me senté con él en la oficina y le dije, alcalde, sus primeros 70.000 barriles de diésel de menos de 25 partes por millón están subiendo esta mañana en Medellín. Y hoy todos los sistemas de transporte del país tienen diésel de menos de 10 partes por millón. Eso es como el mejor diésel que se puede comprar en cualquier parte del mundo. O sea, otra vez se puede hacer esto. Y la historia más bonita de esto, y esto es cambiar procesos en las refinerías, cambiar procesos en almacenamiento, en transporte. Había un soldador en Barranca Bermeja soldando un tanque. Y le preguntaron, ¿usted qué está haciendo? ¿En qué está trabajando? En Barranca Bermeja. Y el soldador dijo, yo aquí estoy trabajando para mejorarle la calidad del aire a Medellín. No sé si hay apropiación de algún tema en las organizaciones. Econova, todo el tema que estabas preguntando hace un momento. Esta es una red de centros de innovación y tecnología que está apalancando Ecopetrol. ¿Han oído hablar del ICP, el Instituto Colombiano del Petróleo? Y tiene una gente espectacular, unos laboratorios, unos equipos increíbles, pero la idea es decir, oiga, cómo se descentraliza también el tema de innovación y tecnología, se trabaja con las cámaras de comercio, con emprendedores y demás. Ahí están todos, pues no los voy a mencionar, pero hay temas de la cuarta revolución industrial, hay temas de transmisión, hay temas de movilidad, hay temas de sostenibilidad. Y hacia afuera del país, particular con la gente de Israel, de España, de Brasil, se está haciendo un tema de gestión de agua muy bonito con Amazon Web Services y con Accenture. La CEO de Accenture, Julie Sweet, me decía, estuve con ella hace un par de semanas, me decía, este es de los proyectos más innovadores a nivel mundial, el tema de gestión de agua. Y es Machine Learning, inteligencia artificial, para optimizar el manejo del agua en una compañía como Ecopetrol.
Propósito superior de Ecopetrol, y ya voy cerrando. ¿Qué? No, está perfecto. Somos energía que transforma a Colombia, ese propósito superior. Y esto se desarrolló, me acuerdo, en el 2018, y después de esto desarrollamos la Declaración de Cultura. Esto es el resultado de 10.000 personas trabajando. Es un poco decir, oiga, ¿qué creo? ¿Qué me hace mover la aguja? ¿Qué me hace levantar? Y lo primero es la vida. Primero la vida. Nos cuidamos y cuidamos el planeta. Detrás de esto hay un montón de temas, pero la gente hizo esto propio. O por ejemplo, ético siempre, ¿no? Les contaba yo de los temas, por ejemplo, de la ley anticorrupción. Apasionados por la excelencia, somos un equipo, hacemos posible lo imposible. Escuchamos con respeto y hablamos con claridad. ¿Eso qué quiere decir? Si hay que tener una conversación difícil, tengámosla. Yo, de las cosas que más agradezco de haber trabajado con anglosajones, es que ellos entran a una reunión y se matan en la reunión. Y salen por la tarde y se van a tomar cerveza juntos en la taberna de enfrente, en el pub de enfrente. Como debe ser. Aquí en Colombia uno dice, uy, este man hace 6 meses. ¿Usted se acuerda de la televisión? Y está uno, pues uno le da risa, pero está uno más pendiente de eso que de lo que realmente es importante. Ayer estuve en la Universidad de La Salle y les decía a mí, pues eran estudiantes y profesores y demás, y les decía, yo estoy convencido que Colombia empieza a transformarse, pues realmente el país ha avanzado un montón, ¿no? En 20 o 30 años, un montón, ojalá nos devolvamos todo ese tiempo, ¿sabes? Pero este país empieza a cambiar de manera real, cuando uno con el corazón y genuinamente se alegre porque al vecino le vaya bien. Aquí uno es, mire, yo estoy dispuesto a que a mí me vaya mal, pero que al vecino le vaya peor. Oiga, gran filosofía de vida. Uno le da como risa, pero es cierto. El tema de la envidia es muy difícil. El tema de la envidia es muy difícil. Pero bueno, ya. Y por último, 4 cositas muy sencillas. Esto ya no es tanto Ecopetrol, esto son cosas pues, muy personales de la vida, de la experiencia, y cuando la gente me dice, oiga, denos algunos consejos. Digo, mire, sencillito. Primero, levantemos el espejo todos los días y nos miramos a nosotros. En vez de decir, uy, es que este otra vez y este otro, y no sé qué. Y todas esas conversaciones que suceden después de salir de la reunión en el corredor. Y me dice, oiga, ¿por qué no traemos esa conversación aquí? Difícil, pero tengámosla. Con respeto. Mirémonos al espejo. Hay cosas que queremos cambiar, hay cosas que no nos gustan, hay cosas que sí nos gustan. Controlemos nuestras vidas. Cuando uno dice, no, oiga, ingeniero, es que mi jefe no me dio la promoción, o yo quería ser parte de ese proyecto. Y uno les decía, ¿y usted le dijo a él? Ah, no, pero él debía saber. Como dicen, a la suerte hay que ayudarla, dicen, ¿no? Construyamos las redes, y esto no es el número de likes o de amigos que no tengan Facebook, ya no se usan Facebook, eso dicen que es de los viejos, eso es de nosotros. En fin, construir redes. Y devolver. Los americanos dirían give back, devolver. Esos son Águeda y Víctor de Barranquilla. Y Águeda me contaba, ella cocinaba, pues no tenía cocina en la casa. Y entonces ella decía, mire, yo todos los días tenía que levantarme a las 3 o 3:30 de la mañana, golpearle al vecino, me abría y me prestaba la cocinita, y yo le hacía el desayuno a Víctor, 3:30 de la mañana. Se le llevó el gas natural a la casa. Me dijo, cambió la vida. No, pues ya había llegado un momento en que el vecino le dijo, ¿sabe qué? Agarre las llaves, haga lo que quiera, que no me vuelva a golpear. Pero cambio en la calidad de vida. Es fundamental. No últimas, poder darle un acceso a la energía a la gente es ayudar a cerrar las brechas que tiene la gente. ¿Cuántas motocicletas hay en el país? 11 millones. ¿Cuántas motocicletas se vendieron el año pasado? Muchas. 950.000 motocicletas. 1 millón. Entonces, aproximemos esa cifra. Colombia fue el 9º país del mundo en ventas de motocicletas. Somos el 9º país en población. ¿No? O sea, las motos se usan un montón. Y otra vez, ¿qué necesito yo? Pues aquí la moto la arreglan como sea. O sea,
no vemos motos en todas partes y es fundamental para la manera como el país funciona, cómo se mueve. Fundamental. ¿Qué hay que hacer? Pues garantizar que tiene combustible. Si yo digo, mire, 1 de enero del 2024, todas las motos a gasolina de 2 o de 4 tiempos tendrán que ser reemplazadas por motos eléctricas. ¿Viable o no viable? Bueno, ¿cómo hago para que los combustibles estén disponibles y sean de buena calidad? Con eso cierro y hay tiempo para más preguntas. Bueno, muy feliz, muchas gracias.